Te escuchamos, Sandra. Muy buenos, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por quienes se conectan con nosotros en este evento festivo, el día festivo. Bienvenidos a este espacio, a esta charla típica, esas largas, un hito en la historia de Astrid Lindgren. Mi nombre es Sandra Bernal y soy oficial de cultura de la Embajada de Suecia aquí en Colombia. Y en nombre de todas las embajadas nórdicas, Dinamarca, Finlandia, Noruega y por supuesto Suecia, queremos darles las gracias por acompañarnos y por conectarse con nosotros. Este evento hace parte de la programación de Filbo en Casa, que ustedes pueden encontrar a través de la página de la Filbo, gracias a estos enormes esfuerzos que está haciendo Corferias y la Cámara Colombiana del Libro, por supuesto, reinventarse en este momento de crisis y de cambio. En los países nórdicos nos hemos unido a esta programación y pueden encontrar también los eventos en nuestra página web www.thinknordic.org. Ya en estos días hemos tenido oportunidad para poder hablar sobre la sostenibilidad nórdica, la poesía y la educación finlandesa, la literatura noruega, la cultura danesa, y todos estos esfuerzos y este ejercicio cultural queremos que sepan que corresponden a una relación de largo aliento que queremos tener con Colombia y que con la que esperamos poder contar con ustedes y con su participación. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. En esta oportunidad tendremos la posibilidad de conocer a la fantástica autora infantil sueca Astrid Lindgren, y por supuesto vamos a tener la oportunidad de hablar de su emblemático personaje Pippi Calzas Largas, que vale la pena mencionar, este año cumple 75 años de creación. Para esto, pues quiero darle la bienvenida y nos acompaña hoy Manuel Anandías. Él es editor y experto en literatura infantil, y nos va a guiar por esta próxima hora en este fantástico mundo de Astrid Lindgren. Manuel, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos y que disfrutemos esta linda charla. Bueno, vamos a tratar de hacer un recorrido por la obra de una autora emblemática en la literatura infantil, exponente de las letras suecas, representativa de muchísimos cambios y transformaciones. Me refiero a Astrid Lindgren. Agradezco obviamente pues a la embajada, a la Cámara del Libro y a Filbo que me hayan invitado a asumir este reto, porque de alguna forma es un reto como investigador, sobre todo porque las fuentes son muy lejanas y están en un idioma extraño, y acercarse a la obra de ella por traducciones y también artículos especializados en otros idiomas, pues siempre es significativo para acercarnos también a cómo la han mirado desde distintos ángulos, distintos expertos, sobre todo porque su obra después de 75 años ha trascendido, y no solamente por el personaje de Pippi, sino también por otros personajes y por otros productos culturales. Pues me gustaría dividir esta charla como en tres partes, una conversación muy informal. Quisiera hablar un poquito en la primera parte de Astrid Lindgren, después referirme al personaje Pippi Calzas Largas y después hablar un poco más acerca de otras obras que han sido significativas, que han sido meritorias, que han sido mágicas, extraordinarias, especialmente porque han sido también llevadas a otro formato. Y creo que también es valioso conocer a un autor más allá de un solo personaje que es representativo y emblemático. Astrid Lindgren nació en 1907, nació en un pequeño pueblo de Suecia, en Vimmerby, en una granja, en una familia de granjeros. Y creo que parte de esta vida tan plácida, pero también tan áspera, se siente en muchos de sus libros. Creo que ella estaba bastante orgullosa de su origen y satisfecha también porque tuvo una infancia idílica, una infancia maravillosa, sin sobresaltos, una infancia segura que le permitió trabajar, porque uno de los grandes compromisos que tenían ellos como niños, sus tres hermanos y ella, era trabajar en la granja, y además de eso jugar, tenía mucho tiempo para jugar, y creo que esto cambió
su percepción acerca de lo que debería ser una infancia y de hecho un gran concepto de infancia que se respira en sus obras es esta infancia edénica, como este momento especial en la vida, sin sobresalto, en el que tú puedes ser niño a plenitud. Bueno, creo que hablar de su obra es referirse a un cosmos gigante. Ella escribió 34 libros de narrativa, entre series y libros independientes. Escribió también 41 libros álbum o libros que fueron de alguna forma también ilustrados. Ha vendido más de 165 millones de copias de libros y ha sido traducida a más de 100 lenguas. Por tanto, estamos hablando de una autora universal en la literatura infantil. Y creo que es un dato fundamental porque también nos acerca a esos autores que, como Roald Dahl, han logrado darle una vuelta a la literatura infantil y ponerla en un sitial, porque en algunos casos la literatura infantil aparece como invisible, pero con estos autores cobra una fuerza inusitada y podemos entender cuál es la trascendencia de este territorio creativo. Hay una película maravillosa que habla sobre la obra de Astrid Lindgren, Being Astrid o Conociendo a Astrid o La Juventud de Astrid, y que me parece muy bien lograda, muy bien documentada para hablar de un momento capital de la vida de Astrid Lindgren. Especialmente ella fue una madre soltera, por así decirlo, tuvo un hijo fuera de la institución del matrimonio y ella tuvo que llevar este hijo a una casa de cuidado en Noruega, un poco para evitar el juicio que pudiera hacérsele al padre del hijo, que era el director del periódico donde ella comenzó a trabajar. Creo que este es un episodio valioso e importante en la vida de ellos, no desdeñable, porque en muchas de sus historias aparecen niños en situación de orfandad, pero también eh, como el poder que pueden tener los niños para ser felices arranca de estas ideas de separaciones y un poco la aspereza que ella le tocó para enfrentarse a lo institucional, especialmente porque pues venía de una familia no solamente de granjeros, sino una familia muy tradicional. Aquí vemos una foto de toda su familia. Le voy a dar los créditos posteriormente, que aparece en un libro documentado sobre la vida de Astrid Lindgren. Aquí está junto con sus hermanos. De un lado está su padre, Augusto, y del otro lado su madre, Ana. Eriksson eran su apellido. La que está más pequeña en el regazo del padre es Ingegerd. Después tenemos a Astrid, que está marcada aquí con una estrellita, Stina, y Gunnar, su hermano por el que sintió una muy especial afición y además de eso tenían una relación muy hermosa posteriormente como adultos. Esta es una foto de un cuadro familiar de cómo era la composición de la familia de Astrid Lindgren, pero también nos habla muchísimo de cómo era una familia campesina en una ciudad pequeña de no más de 5.000 habitantes, donde precisamente cualquier atrevimiento podía ser visto como algo escandaloso. Posteriormente, hacia los 16 años, vemos esta foto muy particular que me gusta mucho dentro de la historia de Astrid Lindgren. Aquí nuevamente marco con estrellita donde está ella. Creo que es una foto bastante contestataria. Ellas asumen, este grupo de chicas que son amigas, asumen cortarse el cabello muy corto, siguiendo un poco la moda de la época porque se estaba instalando el feminismo y creo que parte de esta concepción del feminismo era llevar el cabello corto, vestirse con chaqueta, vestirse con traje formal como de hombre, para igualar esta disparidad de sexos, cosa que asustó muchísimo en su primer momento a los hombres. Se llamaba el corte a la garçon en francés, el corte a lo muchacho porque comenzaba ya a hacer una revolución en cuanto a la participación de la mujer en lo que los países nórdicos han sido muy adelantados en la vida política, en el trabajo,
en los sistemas de votación y especialmente también por esta necesidad de saltarse el rol tradicional. Y de hecho, más adelante, este evento que hace que también ella tenga una fractura con la familia, bueno, más que una fractura porque fueron siempre muy unidos o siempre muy cercanos. Su mamá era muy severa, pero a pesar de ello, al final aceptó el hecho de que ella tuvo un hijo justamente con el director del periódico donde ella comenzó a trabajar hacia los 17, 18 años. Desde que ya Astrid era estudiante, ella tenía una afición especial por la literatura. De hecho, se le dio de manera muy natural y ella siempre escribía, especialmente por el sistema educativo en ese momento que tenía como oferta la escritura libre. Se planteaba especialmente el ejercicio de escritura creativa de temas libres. Y hay una muy bonita pieza que ella escribe y que su maestra se la da al director del periódico, Reinhold Blomberg, que es justamente el hombre maduro con el que ella tiene después un hijo. Y es una pieza muy hermosa que es la que hace que ella le contraten en el periódico. Yo la quisiera leer. Y dice así, fíjese usted, una niña de 13 años, 14 años que escribe esto. En una hermosa mañana de agosto, el sol apenas acababa de levantarse y los áster que crecen en un lecho en medio del prado comenzaron a brotar con sus botones cargados de rocío. Hace tanto silencio en el prado y no se ve nadie en el camino. No, espera, allá vienen dos niñas conversando alegremente entre ellas. Creo que esta composición nos puede hablar de una persona que tiene una sensibilidad especial para ver lo que está en su entorno, pero lo que le ganó a ella como esa inserción inmediata en su como periodismo era la capacidad para descubrir historias en eventos muy cotidianos. Entonces, fíjense ustedes que toda esta descripción no se queda en algo como romántico, sino que enseguida detalla cómo dos niñas vienen por el camino hablando largamente entre ellas y ahí se podría detonar perfectamente una historia. Hay elementos fundamentales de el hecho de lo que dio un molde muy interesante a muchos de sus ambientes que creó en comunión con la naturaleza, con los animales, con lo idílico y además de eso, el amor por el trabajo, que fue como una máxima inculcada por su madre, que decía que solamente los que trabajaban y aprendían a amar el trabajo iban a ser felices para siempre. Astrid Lindgren fue incansable. Su hija describe que prácticamente todo el día atendía las labores de la casa, trabajaba como periodista, escribía, respondía cartas, le llegaban en principio paquetes de cartas, pero después eran sacos de cartas que le llegaban a su casa, que quedaba en la calle Dalagatan 46 en Estocolmo, e incluso en algún momento incluso tuvo que contratar a una secretaria solamente para responder cartas. Entonces era una persona entregada al trabajo, apasionada por su proyecto de escritura y hasta cierto punto yo creo que en un primer momento no consciente de la construcción de ese mundo que ella iba a hacer. De hecho, el nombre de Pippi Calzas Larga, Longström, en sueco no le vino a ella. Ese nombre le vino, fue a su hija. En algún momento, en 1941, en un periodo bastante complejo, en un periodo de guerra, la Segunda Guerra Mundial, no estaba languideciendo, pero bueno, Suecia fue creo que el único país de los países nórdicos, bálticos, que estuvo siempre en una posición neutral y que no fue invadido por los alemanes.
Justamente su hija cuenta que un día, en 1941, en que ella estaba en cama, ella estaba demandando muchas historias y su mamá usualmente le contaba historias, especialmente los clásicos, cosa que también es muy importante porque uno de los clásicos los vamos a ver, especialmente Robinson Crusoe, como referencia en Pipi Calzas Largas. Y ella dice que la mamá ya cansada le dice, pero ¿qué más historias quieres que te cuente? Y la hija le dice, cuéntame una historia de Pipi Calzas Largas. Y el nombre le vino como de la nada. El nombre fue un invento, como un juego de palabras. Y a partir de allí, dice la hija, que la madre comenzó a contarle historias de otra manera. Por tanto, en este juego de la madre que le cuenta historias sobre este personaje, se gesta realmente el mundo y el universo que más adelante, pocos años después, 4 años adelante, en 1945, da origen al libro de Pipi Calzas Largas, que es el primero de una trilogía. Incluso este libro ganó Rubén, que lo publicó por primera vez, y la editorial que alojó muchos de sus libros, y el jurado la califica como una obra original, apasionante y cargada de un humor desarmante. Así comienza pues este jurado a dar el voto por la obra, argumenta con este humor desarmante, pero sobre todo para esta época, 1945, hablar de una chica con unas características muy particulares que vamos a ver más adelante, que es contestataria, que no sigue el mundo de los adultos, que de alguna forma es atrevida, es espontánea. eh, eh, es un capitán que además naufragó y termina convertido en el rey de una isla, en donde ella va en el tercer libro a visitarlo. Y resulta que estas coordenadas de una niña tan autónoma, que se burla incluso del mundo de los adultos, que lo desacredita, que es contestataria, que no quiere seguir ninguna regla, que vive sola, que no le importa el dinero, porque además tienes un cofre lleno de oro y que tiene una fuerza descomunal, que es capaz de levantar un caballo en vilo y que vive justamente con un caballo al que llama el pequeño tío y que vive con un mono al que llama el señor Nelson Nielsen. Es una niña que se sale de los esquemas tradicionales de los cuentos que para ese momento se escribían. Si ustedes ven la tapa de esta primera edición de 1945, observan a esta Pipi con su cara llena de pecas, con sus trenzas siempre tiesas, apuntan hacia arriba, y siempre en todas las tapas aparece acompañada de este mono, que prácticamente no es como su alter ego, pero es el personaje que se permite hacer cosas que, que extienden un poco la manera en cómo Pippi quiere llevar la vida. Pippi Longstrump en sueco, Fifi Randasier en francés, Pipi Meialonga en portugués, Pipi Longstocking en inglés, Pipi Calzelunge en italiano. En realidad, esos son los nombres que en distintos idiomas se le han dado a este personaje, y tiene de particular que coloqué en la parte de abajo un nombre mucho más largo. Pipilota Victualia Rugaldina Crumsinta en Fransdotter Landström. Me gustaría leerle justamente un pequeño texto de un capítulo donde se describe a Pipi Calzas Largas, y me parece que es el capítulo o el texto que retrata mejor a este personaje. Mm, Si un viajero visitase cierta ciudad sueca y un día llegara a determinado lugar de sus alrededores, tendría ante sus ojos Villa Manga por hombro. No es que esta casa tenga nada especial, pues está bastante vieja y la rodea un descuidado y selvático jardín. Pero lo más natural será que el visitante se detenga y se pregunte quién vivirá en ella
¿Y por qué hay un caballo en el porche? Si empieza a oscurecer y ve a una niña pasear por el jardín sin la menor intención de irse a dormir, pensará, no comprendo por qué la madre de esta niña no la ha enviado ya a la cama. Los demás niños están todos acostados a esta hora. Y si la niña se acerca a la verja, lo que seguramente hará, pues le gusta hablar con todo el mundo, entonces podrá verla bien. Y hasta es muy probable que piense, es la niña más pecosa y pelirroja que he visto en mi vida. Y después es muy posible que se diga, está muy bien ser pecosa y pelirroja cuando se tiene un aspecto tan sano y alegre como esta niña. Seguramente el viajero querrá conocer el nombre de esta niña que vaga solitaria a la luz del crepúsculo y le preguntará, ¿cómo te llamas? Y ella responderá jovialmente, Pipilota Delicateza Windonchey McKermin. Soy hija del capitán Efraín Calzas Largas, que fue el rey de los mares y hoy es el rey de los caníbales. Pero todo el mundo me llama Pipi. Este pasaje ya nos ubica el personaje, nos lo sitúa y justamente vive en una casa destartalada. Esta casa en español se llama Villa Manga por Hombro, pero su nombre original es Villa Villekulla en sueco y además tiene un nombre muy particular en su traducción al alemán que es Villa Kunterbund. Kunterbund significa abigarrado. Y justamente en el interior de la casa todo está en desorden, pone las cosas en sitios inusuales, puedes tener el queso en el lavaplato y poner el cepillo de dientes encima de la mesa. Es una niña que no sigue las reglas de los adultos, que vive de manera autónoma, se cocina, incluso ella misma se regaña y se da advertencias para cuando haya que, por ejemplo, irse a dormir. Hay un pasaje muy interesante donde a ella le preguntan y le dice uno de sus amigos, que son Tommy y Anika, los dos amigos que siempre la acompañan, y le dicen así, entonces, ¿quién te dice que vayas a la cama y todas esas cosas? Y ella responde, pues yo misma, repuso Pipi. La primera vez me lo digo amablemente. Si no me hago caso, lo repito con más severidad. Y si continúo sin obedecerme, me doy una buena paliza. Es un personaje muy desdoblado en ese sentido porque a veces toma distancia de ella misma y hace cosas que realmente sorprenden porque son extraordinarias. Tiene una fuerza descomunal. Hay un capítulo en el que ella va para el circo y pelea con el hombre más fuerte del circo y lo vence. Es también una justiciera y creo que esto es muy importante en su carácter. Detesta las injusticias. Es un personaje que también es desprendido, muy generoso, le regala siempre a todos sus amigos y a todos los niños tortas, dulces, entradas para la feria. Tiene dinero en la casa, en un baúl, pero no le da realmente importancia. Ella le da importancia a otras cosas, como por ejemplo caminar al revés. A veces juega a encontrar cosas porque lo que hace es husmear en el piso de cerca y todos los pequeños objetos que encuentra, a veces tapas oxidadas o flores, les da un uso muy particular. Lo que quiere decir de alguna forma que está concentrada en aspectos que los adultos no ven, en los detalles, y esos detalles los carga de magia, los carga de nuevo significado. Y por eso quizá, y por otras razones, es que es un personaje que conectó inmediatamente con niños de todos los países, de todas las culturas, porque es una niña muy auténtica y mirar al mundo desde esa perspectiva de niña, creo que le valió el éxito y la popularidad. Además, pues es una niña impredecible, reacciona a veces de manera que nosotros no esperamos como lectores y además de eso, pues no sigue ninguna regla de etiqueta. Es todo un desastre, se viste de manera un poco estrafalaria. Fíjense ustedes cómo se describe su vestido. Dice así, su vestido era verdaderamente singular.
Era de un amarillo muy bonito, pero como le había faltado tela, era demasiado corto y por debajo le asomaban unas calzas azules con puntos blancos. En las piernas largas y delgadas llevaba un par de medias no menos largas. Y ahí su nombre de Pipi Calzas Largas. Este es el personaje que todos conocemos por la serie que se estrenó en 1969. Tuvo 13 capítulos, prácticamente que pues fue una temporada, y es la serie por la que ella se le conoció a este personaje que fue encarnado por Inger Nilsson, pues terminó arropada por vamos a decir, por la sombra de este personaje hasta adulta. Pues como vemos a esta niña pecosa con unos grandes dientes, siempre alegre, hacía cosas completamente distintas a los niños convencionales, incluso cambiaba algunas palabras, montaba a caballo, se montaba en el tejado, era una heroína, sorprendía siempre porque tenía cosas en los bolsillos que de repente no se esperaban, daba regalos. Aquí vemos un fotograma de la película, un poco, perdón, de la serie, un poco para ver la ambientación de esa pequeña villa. Yo me imagino que en coordenadas como la ciudad pequeña donde vivió Astrid Lindgren, este caballo donde ella siempre se transportaba con unos lunares, un caballo blanco con lunares. Ahí están Tommy y Anika, que son los vecinos, los niños perfectos, buen portados, que se visten bien, que son arreglados frente a ella y que crean un paralelismo, pero que resulta que pues son personajes inseparables de estas historias que viven y aventuras desde las más cotidianas hasta las más extraordinarias, porque no solamente viven aventuras cotidianas en el bosque o que se van de repente a acampar en algún momento, sino que también se montan en un barco y se van a visitar al papá de Pipi en una isla en los mares del sur. Entonces, creo que las coordenadas de este mundo de Pipi son extraordinarias porque hay viajes, hay islas, hay eventos sorprendentes, hay mucha comida, mucho chocolate, mucho hacer lo que realmente un niño quiere hacer, como irse de camping, como disfrutar toda una tarde, como negarse a ir al colegio, como escribir con errores de ortografía. Pipi tiene pésima ortografía. Entonces todo esto se hace ver a lo largo de distintos episodios. Algunos son autónomos, otros sí son dependientes, pero que a veces incluso mezclan muy bien una buena dosis de humor que a veces raya en lo absurdo completamente por los discursos de Pipi, o que también tienen acercamientos a lo poético. Pipi no es una niña completamente alejada de lo emocional, a pesar de que aparentemente es muy autónoma y suficiente. Es capaz de conmoverse ante pequeños animales. Yo creo que un elemento fundamental que incluso le valió en algún momento a Astrid Lindgren un premio especial por ese amor hacia los animales es que en la obra hay algunos episodios donde Pipi sale en defensa de los animales, sobre todo por el maltrato de los adultos. Entonces creo que es valioso porque es un libro que introduce la compasión y el amor hacia los otros seres. Creo que me parece que esta es una coordenada interesante porque también coloca junto con el amor hacia la naturaleza y la observación de la naturaleza, el disfrute de la naturaleza, del agua, de las plantas, del aire, creo que la colocan a ella como una gran adelantada en términos ecológicos. Y creo que el ser humano cada vez más, y especialmente en eventos como este de cuarentena y en esta pandemia, reflexiona con respecto al daño que le está haciendo al medio ambiente. Pues esta es Pipi, como la vemos en su suéter y su bufanda. No se viste para nada convencional, utiliza muchos colores estridentes. Este es el señor Nelson, que siempre la acompaña. Es un personaje muy divertido, que a veces se desaparece, cuelga de la lámpara, que también se sienta a comer en la mesa con los chicos.
que de alguna forma es un personaje humanizado, igual que el caballo. Tienen esos elementos porque incluso ellos comparten fiestas con los niños y tienen su ración de comida y comparten parte de esas aventuras que ellos viven. Aquí están Tommy, Anika y Pipi montados en su caballo de lunares. Se van a emprender un pequeño viaje y estos personajes pues marcaron realmente una generación importante en esta serie que fue sobre todo muy retransmitida, más que de una sola temporada, fue como que muy retransmitida y marcó entre los 70 y los 80 una generación importante que a pesar de que son nada más que 13 capítulos, crecieron recordando a Pipi como personaje. Esta foto me pareció muy linda y quería presentárselas porque es una foto de Astrid Lindgren con Inger Nilsson en esta set de grabación. En el fondo está la casa que todavía permanece y que está como un sitio de visita, que es la Villa Manga por Hombro, traducida así en español. Es la casa que crea toda una ambientación especial porque es una casa con ático, tiene una sala donde viven muchas experiencias y donde todo está desordenado. Esta es la casa, Villa Villekulla en sueco, y este es el interior de la casa. Obviamente es un set de grabación, pero esas son más o menos las coordenadas de cómo es el set de grabación de este espacio donde incluso siempre se decía que en el porche permanecía este caballo, como lo pueden ver en la foto de la izquierda, esperando o estando en compañía pues de su dueña, que era Pipi, la dueña de la casa. Y eso realmente era también algo inusual. Una niña que vivía sola y era la dueña de una casa con un jardín bastante desordenado, donde había un árbol maravilloso, donde ellos podían jugar, se escondían y había siempre un truco que Pipi hacía aparecer botellas de refresco dentro del árbol. Entonces, pues como el lugar necesario, el territorio de la infancia, una geografía espacial interesante que también tiene un elemento fundamental con la isla y que vamos a ver un poquito más adelante. Creo que estos son algunos de los puntos fundamentales que me gustaría mostrarles de la obra de Pipi. Primero retoma el arquetipo del niño salvaje. El niño salvaje que, pues como hemos comentado, no sigue reglas, pero que también es como una planta que va creciendo libre, que tiene unas coordenadas muy distintas. Por ejemplo, Pipi pone, cuando duerme, pone los pies en la almohada y en la parte de abajo se arropa con la cabeza, se arropa con la cabeza con las sábanas. Por tanto, es como el mundo al revés. Y es también eso de ser salvaje porque pues es todo un desastre cuando le invitan tanto a la escuela como a un café porque no sigue ninguna regla, es la primera que se abalanza sobre los pastelitos, se come todo, riega las cosas. Entonces, es como enfatizar eso de que los niños no están domesticados y creo que eso es necesario e importante porque con tantas reglas, con tantos no, con tantos corset, con tantos encasillamientos, los niños terminan siendo extremadamente rígidos y no viven por lo menos ese periodo de la infancia a plenitud. Otro elemento fundamental es la isla. La isla se llama Curre Curre Dut. Tiene otros nombres simpáticos en otras traducciones, de Kingdom en inglés, pero es muy importante en la literatura infantil la figura de la isla. Un lugar exótico donde se va, pero también es un lugar donde se permite ser libre, porque se vive nuevamente en un estado de no regla, donde van permanentemente, bueno, donde los niños permanentemente juegan, van a la playa, están con poca ropa, suben árboles, trepan rocas. Sinceramente, pues es como un espacio donde ellos pueden vivir a plenitud. Bueno, en la Isla del Tesoro también, que es un referente muy importante en la obra de Lindgren, lo vamos a ver también como otras metáforas, porque en otros de sus libros existe la figura de la isla. También el viaje. El viaje no es solamente el viaje hacia el bosque,
que de hecho hay un episodio donde ellos acampan, sino también el viaje hacia los mares del sur, el viaje exótico y el viaje inmediato. Esos son dos figuras del viaje que están presentes en la obra de Astrid Lindgren. En otros de sus textos también el viaje es muy importante. Me parece que eso del niño que se niega a crecer realmente es también otro elemento importante. Incluso al final, casi al final del tercer libro, que es el de los viajes el viaje a los mares del sur, Pipi viaja a los mares del sur, hay un pequeño episodio donde dice así: Pipi inclinó la cabeza en señal de asentimiento. Los tres se habían subido a la mesa de la cocina. De pronto a Tommy se le ensombreció el rostro. No quisiera hacerme mayor. Yo tampoco, dijo Anika. La gente mayor nunca se divierte, dijo Pipi con énfasis. Tienen que trabajar en cosas aburridas. Llevan vestidos ridículos, les salen callos y tienen que pagar recibos. Este es también otro elemento fundamental en algunos de sus libros. Los niños que se permanecen como en ese estado de no crecimiento. Incluso hay una edad particular en la que Pipi dice, bueno, ya tengo 10 años y creo que ya voy a dejar de ser niña. Esa edad, como los 10 años, hay una conciencia allí de cuándo es ese límite tan borroso en el que tú no sabes si pasas ya a otro estadio de tu vida o por lo menos que dejas la infancia atrás. Y por último, la edad dorada, la infancia como una edad dorada. Creo que también es un arquetipo en muchos libros para niños, pero en este caso no se ve como con el halo o el barniz edulcorado, sino más bien como una edad dorada que se debe disfrutar, en la que se debe disfrutar a plenitud de las emociones, de las historias, de la fantasía, del juego, de caminar, de saltar, de todo lo que deben hacer los niños y justamente en esa infancia protegida que ella tuvo. Quería referirme brevemente a la ilustradora Ingrid Van Niemann. Bueno, por supuesto que ante la fama de Astrid Lindgren, ella como ilustradora no tuvo una trascendencia, pero sí fue muy importante por varias razones. Primero, porque ella fue una adelantada del modo de ilustrar, especialmente el modo modernista entre las ilustraciones, entre el mundo de la ilustración en los países nórdicos. Fíjense ustedes cómo el juego con las perspectivas, los colores estridentes, los contornos negros, hay elementos allí fundamentales que hacen este, como un mundo de colores muy especial y es una ilustración adelantada para su época, sobre todo por la caracterización de personajes. Ella también defendió muchísimo para esa época, estamos hablando de años 40, 50, defendió los derechos de los ilustradores. Y en ese sentido son como dos grandes aportes que ella hace. Tuvo muchas enfermedades, entre ellas también enfermedades mentales, murió, se suicidó, pero es una ilustradora que dejó un legado valiosísimo, incluso se han hecho exhibiciones importantes en museos de su obra. Allá hay dos ilustraciones que a mí me gustan mucho, una la de Pipi en la que ella está elevando este caballo, la niña fuerte, la niña que tiene estas medias un poco desastrosas, y el momento en que ellos van a hacer un camping y que pues están tomando chocolate, como siempre, comiendo bollo, comen y toman chocolate muchísimo y están como en ese viaje imaginario cerca del río, en ese picnic, donde también juegan a estar en una isla abandonada, que es también un motivo recurrente en otros libros de Astrid Lindgren. Aquí hay dos otras representaciones de Pipi. Pipi ha sido representada en distintos momentos, se ha modernizado, ha sido coqueta, ha sido estilizada. Aquí vemos dos de las que escogí como dos variantes de estas ilustraciones de Pipi en otros libros posteriores. Y aquí están los tres niños protagonistas de esta serie de Pipi Calzas Largas de los años de 1969. Aquí los vemos ya en adulto, a los tres personajes.
cómo cambiaron, pues obviamente cuando uno crece cambia y creo que eso es uno de los elementos fehacientes. El que hacía de Tommy es Park Sundberg y la que hacía de Anika, que está abajo, es María Persson. Todos tomaron caminos distintos, solamente Inger Linsen se dedicó a la actuación, que es la que está arriba, la que hacía de Pipi, pero pues sí, en algunos momentos a ella la sobrepasó el personaje porque todo el tiempo la confundían o siempre la querían como catalogar o revisar o hacer la entrevista solo como Pipi. Este es un videojuego, pues no solamente como una pequeña muestra de todo lo que podría ser esta industria de Pipi Calzas Largas. Pipi Calzas Largas ha dado origen a muchísimos otros productos culturales, no solamente series, muchos libros, juguetes y entre estos también videojuegos. Y ya para cerrar, como estamos en una recta final, empiezan las preguntas. Muchas gracias porque ya están llegando preguntas de Jamín Villagrán, que dice que si lo imprevisible en el ámbito de la niñez sigue siendo imprevisible actualmente, ya vamos a responder. Zuli Pardo también, Richard Vargas. Hay muchas preguntas, voy a tratar de irlas respondiendo, pero me gustaría cerrar brevemente hablando de tres obras importantes. Mío, es una obra maravillosa, es muy emocional, está vista como un cuento de hadas y así justamente fue alabada por la crítica como un hermoso cuento de hadas. Hay elementos fundamentales de esta obra, especialmente espadas mágicas, capas de invisibilidad, el viaje de un niño que es huérfano, que vive con unos adultos que no lo quieren, es un mundo áspero y de repente en una de estas salidas de la casa, encuentra un mecanismo mágico que lo traslada a un reino. Por eso la película se llama Mío en la Tierra del Más Allá. Lo traslada a un reino donde encuentra a su verdadero padre y además de eso vive una aventura para rescatar a los niños que han sido secuestrados por el malvado Kato. Esta película es muy interesante porque la cinta sonora la hizo ABBA, porque además de eso, entre los personajes está uno de los que después hizo de Batman. Además de eso, Christopher Lee era el malo de la película y además de eso, los efectos especiales fueron hechos por el que hizo los efectos especiales de Alien y de Batman más adelante. Aunque la película se hizo en Rusia, llevó un alto presupuesto, hay como elementos iniciales que la colocan como una película de culto. Este es otra obra maravillosa, se llama Ronia, la hija del ladrón. Estos son los dos personajes principales. Es una niña, nuevamente, el arquetipo de la niña salvaje, es la hija de un ladrón que se cría prácticamente que con experiencias en el bosque. En este bosque, a pesar de que pues, estamos en una época medieval, ella vive en un castillo, encuentra la amistad más profunda, casi que el amor con el niño del ladrón contrario a la banda de su padre. Entonces es como el mundo de los niños siendo cercano y tendiendo puente y el mundo de los adultos que entre ellos tienen una disputa. Al final hay elementos muy particulares como la relación con el padre y creo que esto se ve en la relación que tenía también el padre de Astrid Lindgren con sus hijos. Hay una nueva búsqueda de lo foral, perdón, de lo feral, de la selva, del bosque como un lugar de aprendizaje donde incluso hay seres extraordinarios, que otra de las coordenadas de los libros de Astrid Lindgren es que logra mezclar muy bien realidad y fantasía. En esta realidad siempre hay elementos de fantasía. Y otro elemento de esta obra, que también fue llevada al cine, es que es una niña protagonista, una niña salvaje, una niña feral que no cumple la regla de los adultos y que además de eso es muy autónoma. Y por último, quería hablarles de esta película que me parece, a mi juicio, una de las más hermosas películas que he visto en los últimos años sobre esa infancia idílica, maravillosa. Se llama Los niños de Bullerbyn.
está traducida al inglés como The Children of Noisy Village, los niños de Villa Ruidosa. Es una obra delicada, con una fotografía, yo diría que muy estética. Está contado toda, son dos películas, desde el punto de vista de Lisa, que es la protagonista, perdón, de esta, bueno, no es la protagonista, es la que cuenta. Todo está contado a partir de esta niña, son seis amigos, tres niños y tres niñas. Aparece una también pequeña allí, como pueden ver, pero que no está como dentro de las aventuras que ellos viven, que tienen una infancia en un pueblo idílico, maravilloso, y no ocurre nada excepcional. Cosas como ir a comprar a la bodega, por decirlo, hacer unos 2 kilómetros de viaje y regresarse y se les ha olvidado la salchicha y tienen que regresarse. Hay un perro que uno de los niños quiere, pero es el perro del zapatero y el zapatero es un hombre muy gruñón y al final el niño logra hacerse del perro y cuidarlo. Viven a veces experiencias como, exacto, ayudar a los padres en la granja y esa ayuda de deshiervar o de sacar los tubérculos de la tierra se convierte en todo un juego. Todo es idílico, la fotografía es una preciosidad y creo que hay elementos que conectan muchísimo con un ideal de infancia que es posible y que realmente es muy hermoso. La película es del director Lasse Hallström, el mismo de Chocolate, el mismo que hizo muchas de los videos de ABBA y de una película que me gusta mucho con Richard Gere que se llama Hachiko, que es la del perro que queda siempre esperando la llegada de su dueño que nunca llega. Y bueno, este sería más o menos el mundo que en breve he podido contar porque es una obra ingente, se me quedaron libros importantes en el tintero. Aquí vemos, yo quisiera mostrar en rojo los premios más importantes. Ella tuvo más de 100 premios en su vida. Creo que marqué algunas fechas fundamentales, por ejemplo, el Hans Christian Andersen, que fue en 1958, y de la Academia Sueca que fue en el 78, en el 71, tuvo varios doctorados honoris causa, incluso tuvo el premio Gabriela Mistral en Chile en 1996 y el premio de la UNESCO. Una autora reconocida, muy humilde, muy serena, que realmente estaba enfocada en trabajar y tenía principios muy claros como la defensa de la infancia, la no violencia, el cuidado de la naturaleza. Creo que esos tres principios son fundamentales en su obra. Y esta fotografía me parece como un homenaje muy hermoso a ella en una edad también en la que tiene un rostro bastante plácido, como una gran hada. El billete de 20 coronas sueco tiene su imagen. Y este es el logo del premio Astrid Lindgren Memorial Award. Abajo están los créditos de los tres ilustradores de tres obras emblemáticas. Vemos en el centro a Pippi levantando el caballo. Este es el premio más importante, bueno, no es el más importante, es el de mayor dotación que se hace en las letras para niños. Se lo ha ganado el Banco del Libro de Venezuela, se lo ganó ISOL de Argentina y se lo ganó Ligia Bojunga de Brasil y también Catherine Patterson, una gran autora. Es solamente por nombrar algunas referencias, la dotación son de 540.000 euros y es el premio, bueno, de mayor dotación que se da en las letras de literatura infantil. Estas son las referencias por si alguno de ustedes quisiera tener referencia de dónde saqué yo principalmente parte de esta información. Es una pequeña homenaje a las personas que han hecho trabajos anteriores y hay tres referencias también de artículos que se pueden consultar. Entonces, Jazmín Villagrán pregunta que si lo imprevisible en el ámbito de la niñez sigue siendo imprevisible actualmente. Bueno, no sé si lo imprevisible, me imagino que es lo espontáneo. Creo que siempre está presente en el ámbito de la niñez y además de eso, creo que los personajes que actúan de una manera que a veces no los podemos prever son los que nos dan muchísimas satisfacciones como lectores. Sí, Pipi, dice Zully que si es imprevisibilidad o realmente es contestataria. No,
yo creo que las dos cosas. Ella es imprevisible. Ella a veces actúa de manera que nosotros no nos imaginamos, como que de repente está en una situación muy divertida y tiene una reacción que es como poética, o hay eventos en los que nosotros no esperamos que ella haga un chiste o tenga una explosión. Entonces yo creo que sí hay una espontaneidad, algo imprevisible y también de contestatario, porque eso se suma a que no guarda las reglas que se supone que son de la etiqueta y del buen comportamiento, como por ejemplo el hecho de que duerme con los pies en la almohada. Entonces sí hay las dos cosas. Bueno, los libros donde los puedo obtener es una buena pregunta. Sé que por la embajada se va a hacer una edición especial o se van a incluir el primer capítulo en los libros al viento, pero sí hay editoriales que tienen como Juventud, no sé qué otras actualmente tienen. Yo tengo una edición muy vieja, pero sí se pueden Manuel, conseguir. Sí, quizás ahí es pertinente para responder esa pregunta contarle a todas las personas que se están conectando que efectivamente en una de las próximas ediciones que van a ver que va a haber de Libro al Viento, vamos a tener allí incluido un capítulo de Pipi, el primer capítulo, para poder abrir la posibilidad de que más personas conozcan a este maravilloso personaje, pero también en los próximos meses llegará a Colombia una nueva traducción de Pipi, Calzas Largas. Este trabajo lo está haciendo una editorial española que se llama Coquinos y esperamos que en los próximos meses esté también disponible acá en el mercado colombiano. bueno. Entonces les estaba dejando esta pequeña referencia bibliográfica porque hay artículos, sobre todo uno en español que está en la Fundación Cuatro Gatos que se puede acceder para los que quieran conocer un poco más de este personaje. Hay un comentario, me parece que de César Augusto Brand Tarazona, que dice que hay un personaje parecido llamado Rita, que es creado por Miquel Valverde, y me pregunta que si está inspirado en Pipi. Pues no, no lo conozco, este personaje de Rita, pero seguramente el impacto de la obra de Astrid Lindgren ha sido tan potente que después de 75 años con una obra tan emblemática, hay otros escritores que se han inspirado como parte de todo este mecanismos de creación que se han inspirado en la obra de ella. Me gustaría cerrar con esta cita de ella antes de dar paso a algunas otras preguntas. Ella dice así que una infancia sin libros no sería infancia, sería como estar apartado de un lugar encantado donde puedes ir y encontrar un tipo de gozo muy inusual. Y hay un comentario de Sergio Andricaín que dice, a los niños hay que darles márgenes, gracias Sergio, y saludos, a los niños hay que darles márgenes de libertad para que puedan elegir y participar conscientemente en la construcción de su proyecto de vida, de la persona que quieren ser. Estoy completamente de acuerdo y yo creo que eso es lo que de alguna forma le da un espaldarazo a Astrid en su constelación de personajes tan diversos que todos labran de alguna forma su propio destino porque son muy autónomos. Y me parece que eso es una ganancia para que muchos niños lean personajes de esta naturaleza y también se empoderen, es un verbo que me gusta mucho, hablando de la infancia, para construir su propio camino. Entonces, bueno, ya estamos cerca del final. No sé si hay alguna otra pregunta. Pues como pueden ver, hablar de Astrid Lindgren es como, es un gran reto porque es una persona que hizo aportes fundamentales a la literatura infantil. Además fue prolífica. Muchos de sus libros, además ella particularmente supervisaba guiones y hasta casting de los personajes en su película. Entonces creo que es una obra prolífica. Yo quisiera como concluir diciendo que no nos quedáramos solamente, aunque es lo más conocido en su personaje Pipi, sino que exploráramos otros de sus libros que realmente tienen personajes conmovedores y fuertes y son obras también magistrales, muy bien escritas y poéticas. Manuel, muchas gracias por este espacio. La verdad, creo que ha sido una hora maravillosa donde hemos tenido la oportunidad de conocer a, a Astrid Lindgren, pero también
a Pipi, recordarles a todos que este año la Embajada de Suecia está celebrando el aniversario número 75 de la creación de este maravilloso personaje, así que esperamos que vengan más actividades con las que los invitamos que estén muy atentos para que nos acompañen a través de las redes sociales de la Embajada de Suecia para que sigamos viviendo esta fantástica historia de Pipi y sus dos amigos. Recordarles nuevamente que este libro va a estar disponible próximamente en la edición del libro El Viento, donde los países nórdicos tendrán pequeñas partes de diferentes cuentos y obras de literatura infantil. En el caso de Suecia tendremos a Pipi y Fanuel, por supuesto, pues mil y mil gracias por esta magnífica eh, presentación y por llevarnos a este lindo universo de Astrid Lindgren. Bueno, gracias por la invitación y espero que disfruten muchísimo a posteriori de releer los libros y encontrarlos, los libros de Astrid Lindgren. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Gracias, Manuel.